dicen y lo revisamos. ¿Qué hora es? 12:20, excelente. Tenemos métodos. Para que no se me duerman, alguien platíqueme qué es un método. ¿Qué recuerdan que es un método? ¿O a qué te suena? ¿Voluntarios o escojo a un voluntario al azar? A ver, de arriba para abajo. ¿Quién no ha escuchado? Iván. Ah, pues creo que todos se han hablado. Iván, fuiste el elegido. Ya he hablado Sí. también. Es que ya los vi a todos y todos han hablado, creo. Del O sea, método, no sé muy bien. Por eso también estoy aprendiendo Java desde cero. Pero me suena que a lo mejor un método es algo que va a ser específicamente alguna instrucción para algo ujú. o algo así. Sí, más o menos va por ahí. Son instrucciones básicamente, pero encapsuladas, ¿va? Si yo quiero hacer una suma, en lugar de hacer esa suma en todo mi código, leyéndolo de arriba para abajo, lo que hago es encapsular ese proceso que realiza la suma, le pongo un nombre y listo, tengo mi método a hacer suma. Mejor es una suma es algo muy sencillo. Supongamos, es un método que encapsula un algoritmo para hacer un ordenamiento. Ese algoritmo a lo mejor te lleva unas 30, 40 líneas de código, suponiendo, siendo optimistas. Esas líneas de código, si en un proceso de tu sistema tienes que hacer ese ordenamiento, aplicas esas líneas de código, con esas 20 o 30 líneas de código. Y listo, ya tienes tu sistema ordenado. Si más abajo o más adelante en tu sistema necesitas hacer ese mismo ordenamiento en otro conjunto de datos, no sería para nada óptimo que repitas esas 40 líneas de código para volver a repetir el algoritmo. ¿Hace sentido? Aquí lo que tendríamos que hacer es tomar esas 20, 40 líneas de código, encapsularlas en un método o aislarlas en un método, definir parámetros y en el resto del código de tu proceso, ya de la lógica de negocio, simplemente mandar llamar ese método de ordéname con este algoritmo de ordenamiento. Y listo. Cambias tus 30 líneas de código por una sola línea que sería la invocación a dicho método o esa herramienta que estamos generando para ordenar. A nivel concepto, ¿hace sentido? Sí. Va, 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 va. Muy bien, entonces, ese método lo que haría sería generar una especie de cápsula, ¿no? De aislar un proceso para poderlo reutilizar. Entonces, tendríamos que estos métodos serían o son un bloque de código que realiza una tarea específica y se define dentro de una clase en el caso de Java, ¿ok? El ejemplo que tenemos aquí es el método saludar y el método main, que ahorita más adelante lo vamos a revisar. Es una clase, ejemplo, método. Tiene un método aquí que se llama saludar y tiene un método principal que es el método main. Esto, si se fijan, es aislar pedacitos de código que después pueden ser reutilizados. Por ejemplo, aquí en el método principal, que es sobre el lienzo con el que vamos a trabajar desde el inicio, podemos invocar el método saludar, que es este método que está definido acá arriba. Si yo quisiera saludar 25 veces, solamente tengo que o poner esto en un ciclo o pegar y copiar y pegar este método saludar 25 veces, sin tener que imprimir este sistema out.println, hola mundo y listo. ¿Va? Ese es el objetivo del método. Repito, a lo mejor suena muy repetitivo, pero es necesario que quede bien claro. El método a lo que nos va a ayudar es a aislar cierta lógica o ciertos procesos para poderlos reutilizar de una forma más sencilla durante nuestro programa, durante la ejecución de nuestro programa. Ahora, tiene algunas características. Tienen un tipo de dato de retorno, como lo estamos viendo, aquí no hay ejemplos, pero tienen tipo de dato de retorno. Si yo quisiera hacer una suma, aquí podría decirle en lugar de void, podría decirle, quiero que regrese un tipo de dato integer, ¿no? O un tipo de dato int, o un double, depende de lo que esté haciendo. Y podría decirle que aquí reciba el número A y el número B. Hago la suma y con un return le digo que vas a regresar el resultado de la suma de esos dos números. Y ese resultado va a ser en el tipo de dato entero. Entonces, aquí tendría que definir el tipo de dato que me va a regresar ese objeto, ¿no? O esa función. Podemos verlos como una especie de caja negra donde tú metes valores y obtienes un resultado. Lo que estaríamos diciendo con ese tipo de dato de retorno es definir el tipo de dato en el que va a venir el resultado. ¿Hace sentido más o menos? Más o menos.
Eso del void que dice para indicar que no regresaremos ningún valor, ¿a qué se refiere? Textualmente a que no vamos a regresar ningún valor, pero ya aplicado acá tomando estos ejemplos, en el Ujú, ejemplo de la suma, ujú. imaginémoslo como una caja negra. Le meto dos números y me da un resultado. ¿Va? Ese resultado, Como que le mandáramos dos parámetros, ¿no? ¿Te refieres? ajá, le Ok. paso dos parámetros a la cajita y me da un resultado. Ese resultado, como platicamos ahorita, es de tipo entero, por decir algo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hace sentido? Ajá. Va. Ahora, en el caso del uso de void, es para indicarnos que ese resultado que tuvimos en la suma no va a existir. Obviamente la caja ya no va a hacer sumas. La caja a lo mejor ejecuta un proceso interno. O en este caso del método saludar, solamente imprime un saludo. Entonces, lo que le estaría diciendo a la caja, que en este caso tampoco tiene parámetros, simplemente activo mi cajita negra, hizo algún proceso y ya está. No me regresó ningún valor. ¿Hace sentido, más o menos? Ok. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro, seguro? Pues habría que ver ahorita más adelante, pero sí, sí, sí. Sí, ya más o menos te caché la idea. Recuerden que ahorita la idea es tener el concepto, ¿va? Esto estoy segurísimo y lo espero totalmente que salgan dudas alrededor de esto cuando estemos haciendo ejercicios. Pero ahorita quiero que se empapen un poquito, que todo lo que teníamos ahí un poco oxidado, un poco que, lo vi hace 2, 3 semanas en otro curso, lo refresquemos, ¿va? De una forma rápida. Si nos podemos hacer ejemplos de todo esto, se nos va el curso en eso, ¿va? Entonces, repasando un poco, el tema de la palabra reservada void es para indicar que no va a haber un resultado tal cual, ¿ok? Aquí, de hecho, es el ejemplo que tenemos, ¿no? En la imagen. El método es saludar, ¿va? El objetivo de esto es que se imprima en consola el texto hola mundo, ¿va? Entonces, invocamos a hola mundo y si fijamos acá, no estamos recuperando ningún valor. No le estamos poniendo int resultado igual a suma de dos números. Simplemente ejecuto el método y ya está. No espero como respuesta ningún tipo de valor. Para eso es el uso del tipo de dato void. ¿Ok? Podría ser diferente. A lo mejor, ay, perdón. A lo mejor yo quiero que ese mensaje no se imprima en consola. Quiero que yo pase aquí el nombre de alguien y que el mensaje me diga hola y el nombre de ese alguien. Hola Joaquín, por ejemplo. Y no quiero que lo imprima en pantalla. Quiero que me regrese el string que corresponde al mensaje ya armado. Entonces podríamos sustituir ese void por un string, asignarle aquí un parámetro que sea aquí recibe un nombre y aquí ponerle return hola más el nombre. Entonces, de esa forma, cuando yo invoque saludar, pasando aquí el nombre que necesito, puedo recuperar en un string el mensaje completo, sin pintarlo en la terminal todavía. Sería un string resultado igual a saludar, y pasando aquí el nombre. Pero recuerden que eso es cambiando ya el método, haciendo que regrese un string, haciendo que reciba parámetros, invocándolo, mandándole su parámetro y recibiendo ese valor. Como no es el caso, como no estamos recuperando ningún valor, utilizamos la palabra reservada void, que del inglés viene como vacío. Sí, creo que es vacío, si no me falla ahí el inglés. ¿Hace sentido? ¿Alguna otra dudita hasta acá o algo que quieran que notemos de esta parte? Va. Entonces, modos, si sale algo, me dicen. Lo siguiente, se le asigna un nombre como identificador. Como ya vimos, aquí, al igual que al declarar una variable, hay que darle un nombre. Al declarar un método, también hay que darle un nombre, que en este caso es saludar. ¿Ok? Y mediante ese nombre hacemos la invocación al método, que sería esta de aquí. Saludar, abro y cierro paréntesis para indicar que es un método, y su invocación, y listo. Con eso tenemos para trabajar. Reciben información mediante parámetros, que es lo que comentábamos. Aquí es posible que tengamos algún parámetro dentro de la definición del método y que esos valores los podamos recibir aquí y utilizarlos. Esos parámetros mandaríamos, aquí definimos qué parámetros van y aquí definimos qué valor van en esos parámetros, dependiendo de la invocación. Y esos valores, como son variables y parámetros, pueden variar según la invocación. Los parámetros se reciben por valor. ¿No se han escuchado este tema a lo mejor de que si recibimos valores perdón, variables por valor por parámetro, que si esto es un puntero o es un valor? Aquí en Java no existen tal cual los punteros. Aquí todo se recibe por valor.
¿ok? Entonces, si yo le mando un 5 aquí, la variable que tenga que venga acá va a recibir el valor 5. No va a recibir el puntero a la variable, porque tal cual el puntero aquí en Java, así tal cual como puntero, no existe. Entonces, simplemente mandamos el valor. Si hablamos de objetos, ahí cambia, porque sí se manda el valor del objeto, pero el valor del objeto que se está mandando es la referencia a la memoria de ese objeto, que no es tal cual un puntero. El puntero, si yo lo modifico, modificaría en todos lados. Ese puntero, bueno, lo vemos ahorita en ejemplo, que eso está un poco más complicado. En general, el tema de los métodos, recuerden, no espero que sean expertos, no les voy a dejar un montón de métodos así sin decirles nada. Hasta ahorita, en general, ¿hace sentido? ¿Vamos bien? Bien. De todos modos, si sale algo, ya saben, me dicen y lo checamos las veces que sean necesarias. De hecho, acá está lo que les decía. Paso de valores. Los parámetros se pasan por valor. Siempre es paso de parámetros por valor aquí en Java. En otro lenguaje de programación podría variar, pero en Java siempre son valores. Con variables nativas se comparte únicamente el valor de la misma. Variables nativas, recuerden, son los enteros, los caracteres, un float a lo mejor, un short, un byte y etcétera, ¿no? Todos esos son variables nativas, de las cuales solo se pasa su valor. Con objetos es un caso especial. Se comparte el valor que corresponde a la dirección de memoria de dicho objeto. Lo que estamos pasando por el parámetro, ya si nos ponemos muy técnicos, sí es el valor. Entonces pasamos valores nada más por parámetros. Pero el valor que corresponde a los objetos es la dirección de memoria que le corresponde a dicho objeto. ¿Ok? ¿Eso qué indica? Indica que si modificamos el objeto que pasamos por parámetro, se modifica también el objeto en el método principal. Eso es porque hacemos referencia a la dirección de memoria. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto no es un paso no es un parámetro por referencia? Porque si fuese por referencia o si fuese eso un puntero, al yo asignar nuevamente esa variable que estoy recibiendo por parámetro, tendría que reasignar el valor del puntero de la misma dirección. Por lo tanto, también se modificaría en el resto del sistema. Como no es así, al momento de reasignarlo con el operador new, estoy cambiando por completo la referencia a la variable que yo mandé por parámetro. Por lo tanto, si yo hago esto, no estaría modificando el objeto con el que estamos trabajando. ¿Va? Eso está un poco complicado. Hay que ver algunos ejemplos ya ejecutándose. Entonces, tengan nada más en mente que los valores se pasan por referencia. Perdón, las variables, los parámetros se pasan por valor y los objetos son un caso especial que vamos a trabajar más adelante. ¿Hace sentido hasta aquí? Recuerden, quédense con esas dos. Parámetros pasan siempre por valor. El objeto es un caso especial, pero también sigue siendo por valor. ¿Dudas? ¿Seguros? Ese del new, ahí, perdón, me perdí un poco, es cuando se van a declarar nuevas como variables, objetos. Es para objetos y el new tal cual es para reservar memoria Ok, en Java. ¿Va? ok, va. Perfecto. Gracias. Bien, entonces, ¿alguien más, muchachos, o le seguimos? Va, le seguimos. De todos modos, si salen dudas, me dicen. Que recuerden, esto van a salir dudas en cuanto hagamos ejercicios y es totalmente normal y esperado. ¿Va? Otro concepto importante es la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos en Java permite definir varios métodos con el mismo nombre dentro de una clase, pero con diferentes parámetros y tipos de datos de retorno. ¿Ok? Eso nos permite a los usuarios de estos métodos cierta flexibilidad y al proporcionarnos argumentos diferentes para realizar una misma acción. ¿Va? Eso nos evita generar, por ejemplo, si quiero hacer la suma entre dos números enteros, pero luego también quiero hacer la suma de dos números con punto decimal. Si no existiera esta sobrecarga, tendría que hacer mi método suma enteros, luego mi método suma decimales, luego suma con tal otra cosa. Entonces la idea es evitarnos eso y dar esa flexibilidad donde el mismo nombre del método, que en este caso, en este ejemplo sería suma, pueda recibir diferentes grupos de variables cambiando el tipo de dato para darnos esta flexibilidad de la que hablamos. Y un ejemplo de la suma es este que estamos viendo acá. Tenemos tres métodos.
Los tres tienen el mismo nombre, sumar, y los tres reciben diferentes parámetros. En el primero se recibe variable A y variable B. Dos enteros se suman y se regresa su valor y listo. No hacemos nada más. Segundo método, recibimos también con nombre sumar, también tipo de dato de retorno entero. Recibimos tres variables, se hace la suma y ya está. Y el último, regresamos un tipo de dato double. El nombre es sumar, al igual que los dos anteriores, y recibimos dos tipos de dato double. Si le echamos un ojo, la descripción corresponde, ¿no? Mismo nombre en el método. Estos suponemos que están en la misma clase, aquí está la definición de la clase. Y los parámetros están cambiando junto con el tipo de dato de retorno, ¿no? Puede cambiar o no, en este caso está cambiando, en este caso no, pero es algo que está permitido, ¿no? Cambiar el tipo de dato de retorno. Y cambian en absoluto todos los parámetros del método. Unos son 2, otros son 3, otros son 2, pero de tipo double. Ahora, esto es la definición de la sobrecarga, ¿no? La definición de los métodos que están sobrecargados. Ya a la hora de utilizarlos se ve de esta manera, que aquí es donde se veía como el objetivo, ¿no? Donde queremos hacer una suma, le ponemos sumar, si en este caso quiero sumar dos enteros nada más, le paso el 5, el 10 y listo, se hace la suma. Ahora quiero sumar, pero quiero sumar tres números ahora. Entonces, es el mismo método, a partir de la misma clase u objeto de ejemplo, método sumar, exactamente el mismo, pero ahora le paso tres parámetros. Eso de aquí se conoce como una sobrecarga de métodos. Mismo nombre en el método, diferentes parámetros y posiblemente diferente tipo de dato de retorno. Y en el último ejemplo tenemos lo mismo, ¿no? Objeto de ejemplo, método sumar, exactamente el mismo nombre, pero pasamos valores diferentes. Al inicio eran enteros, en este último son números con punto decimal. Entonces, en resumen, ¿qué es la sobrecarga de métodos? Es un conjunto de métodos que comparten nombre, pero reciben parámetros diferentes y posiblemente manden algún resultado con un tipo de dato diferente. ¿Hace sentido hasta aquí, muchachos? ¿Seguros? Va, va. Muy bien. Si hace sentido, pasamos al siguiente tema. Si no, ya saben, me preguntan y revisamos. Ya este de aquí es el último, si no me falla la memoria, es tema de entradas y salidas. Estuvimos hablando de algunas características generales de los lenguajes de programación, pero enfocadas aquí en Java. Algo importante también es ver cómo manejamos entradas y salidas, cómo le mostramos información al usuario en consola y cómo metemos información desde la consola. Primero, para meter información a la consola tenemos la clase Scanner. La clase Scanner nos permite leer información desde el prompt de la terminal, como ya platicamos. Para hacer esto, hacemos una instancia de la clase Scanner, como vemos aquí en el ejemplo. Scanner, le asignamos un nombre igual a new scanner. Y por parámetros en el constructor, que ahorita tengamos en mente esto, que esto es un constructor. En la siguiente clase lo vamos a ver más a detalle. Pasamos la clase system, el objeto .in. Eso de aquí nos da el objeto scanner que nos permite leer desde la terminal. Ahora, para aplicarlo, para utilizar esto, vamos a utilizar el objeto scanner y el método nextInt si quiero leer valores numéricos, o el método nextLine si quiero leer cadenas de texto. Entonces, donde yo ponga este scanner.nextInt, la ejecución de mi programa se va a detener y va a parpadear ahí el prompt y va a esperar a que yo pase un valor numérico en este caso, o una cadena de texto en este caso. ¿Hace sentido hasta aquí? La sintaxis yo entiendo que es la primera vez que lo vemos, seguramente. No espero que se los prendan de memoria, nada más que tengan en mente, ok, ahí tiene el ejercicio que voy a recibir en unos cuantos minutos más. Dice, quiero que leas de la terminal tal valor o pide al usuario tal valor. Que sepas que en la diapositiva de Java Basics hay una sección donde está la clase Scanner, de ahí vienen ejemplos de cómo utilizarla. ¿Va? Esa es la idea general. Y que se entienda, pues, para qué va a ser la clase. A lo mejor la especificación del uso no, porque eso lo logramos con la práctica, pero sí que se entienda qué es lo que vamos a hacer y una idea vaga de cómo hacerlo para que podamos realizar el ejercicio. Entonces, por último, ¿dudas con la clase Scanner? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2?
Bien, le seguimos. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, en este tema de entradas y salidas, ya vimos una entrada, ahora cómo generamos una salida. En este caso sería la clase System con su objeto out. Este de aquí nos va a servir para mostrar texto en la terminal. Y lo que nos dice la diapositiva es básicamente que para utilizarlo necesitamos mandar a llamar el método println a partir de la clase system, a partir del objeto .out. Y para mandar algún mensajito, simplemente a partir de la invocación, como se ve aquí en el ejemplo, pasamos entre comillas dobles, porque eso va a ser una cadena de texto, el mensaje que queremos imprimir en terminal. En este caso es línea 1, 2 y 3. Que ese es básicamente el ejemplo de cómo hacer un println o un print en Python o algo similar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? ¿Fácil y sencillo? Una pregunta, Joaquín. Sí. ¿El orden de la sintaxis siempre es el mismo? Es decir, system sería la clase, out el objeto y print el método. Y después ya seguiría el parámetro. ¿Siempre es el mismo? Ese orden que mencionaste, sí. Ah, perfecto. Ok, gracias. Yep. Un placer. ¿Algo más, muchachos? ¿Segurísimos? Va. Si no hay duda, entonces, abran su Eclipse, porfa. Vamos a empezar a trabajar ya con un código. Ya empieza lo divertido. Vamos, en su plataforma, ayúdenme, porfa, a entrar a su plataforma también. Hay una sección para que vean el material que tienen disponible. Entre ese material van a tener uno que dice Java Basics Ejercicios. Descárguenlo, porfa, y vamos a trabajar con esos ejercicios. Vamos a trabajar con los que alcancemos ahorita. Los demás, la idea es que tengamos un ejercicio completo de cada sección. Y los demás se los van a llevar de tarea, ¿ok? Esto es con el objetivo de que practiquen esta parte básica de Java. No quiero que los hagamos aquí todos completos porque se nos va a ir el curso completo en hacer ejercicios de esa parte de Java Basics. Entonces sí es importante, aunque yo no voy a revisar esos ejercicios de forma estricta, sí es importante que los hagan ustedes para que puedan practicar y agarren cierta agilidad ya a la hora de trabajar con esa parte básica de Java, ¿ok? Entonces mientras ayúdenme por favor a abrir su Eclipse y a descargar esta lista de ejercicios. Y recuerden que lo que vimos ahorita es teoría. Nos fuimos relativamente rápido porque la intención es dar un repaso general a nivel teoría. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.